Bienvenidos autinautas a este tu espacio donde juntos descubriremos el maravilloso mundo del autismo. Te invito a que te quedes aquí, no te vayas, despegamos. El título del viaje de este día lo he nombrado: ¿Cómo te diste cuenta que tu hijo es diferente? Y comienzo aclarando que hay personas que no les gusta que les llamen diferente a sus hijos. Yo les comento que a mí no me importa. A mí me da igual porque realmente todos somos diferentes, así que no es algo ni despectivo ni peyorativo. Pues hoy les voy a platicar cómo es que yo me doy cuenta que mi hijo es diferente. Comienzo. Les cuento. Cuando yo cumplí las 40 semanas, yo no tenía contracciones. Entonces mi doctor, mi ginecólogo, me dice: Corina, si para el lunes tú no presentas contracciones, te vas a internar y te vamos a provocar un parto. Se supone que mi parto estaba programado como un parto normal, natural. No se hablaba como tal de una cesárea porque realmente yo llevé un embarazo, sí, con su grado de dificultad, porque tuve 2 amenazas de aborto y en su momento se los voy a platicar, pero bueno. El caso es que no tuve contracciones. Recuerdo que me daban miles de consejos: Corina, sube escaleras, baja escaleras, Corina, intenta cargar algo que esté un poquito pesado como para que te provoques. Cosas que te comenta la abuelita, la tía, la mamá y todo el mundo. Bueno, yo hice todo, ¿no? Entonces recuerdo que yo con maleta preparada como si fuera un hotel. Mi esposo y yo agarramos las maletas el lunes a primera hora porque la cita era a las 7 de la mañana. Total de que estoy ahí ya en el hospital, me asignan un cuarto y pues me ponen un gel para provocarme el parto, pero resulta que no. De ahí ya empezaron un poco las complicaciones porque yo comienzo a... no tenía una dilatación que se esperaba y entonces me empiezan a tomar el ritmo cardíaco del bebé. Y ahí se dan cuenta que está bajando. Entonces, es la primera advertencia y alerta. Mandan llamar al doctor, que cabe mencionar que el doctor solo le dice a las enfermeras que me pongan oxígeno y me pongan suero. Intenta regular el corazón del bebé y él no viene, solo manda a las enfermeras. Entonces, estando la enfermera, yo ahí les cuento que yo entré en shock. O sea, yo ahí sentí que algo cambió muy dentro de mí. Y lo único que pensaba mi cabecita es: quiero que saquen a mi hijo vivo. No sé cómo, pero quiero que lo saquen. Cabe mencionar también que yo vivo en un país que no es el mío. Yo vivo en Europa. En este país, yo el idioma hace 16 años pues lo hablaba mucho menos que ahora, y entenderlo, bueno, pero cuando ya estás en un tema de shock, creo que ni el español entendía. Total, sigue pasando, el ritmo cardíaco del bebé se bajaba y subía, y así estuvimos como de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, que es cuando el doctor decide que tiene que hacer una cesárea. No entiendo por qué esperamos tanto tiempo, pero bueno, finalmente se decide hacer una cesárea, me llevan a quirófano y a las 3:05, 3:10 por ahí, nace mi hijo. Y yo cuando lo vi, en primera no lloró, y en segunda yo lo vi muy moreno. O sea, mi esposo es muy blanco y yo soy muy morena, entonces yo lo único que vi fue que era muy moreno. Después me enteré que no es que era tan moreno, y de hecho es muy blanco mi hijo, pero yo creo que ya tenía un sufrimiento. Curiosamente, el niño no es llevado, o sea, es limpiado, aseado y metido en incubadora como cualquier otro niño. O sea, no entró por un problema grave. Pero sí que me recuerdo que no lloró. Y yo sí no recuerdo haberle escuchado a mi hijo llorar.
Entonces, digamos que ese es el primer síntoma, que yo veo que no llora. Y bueno, a partir de ese momento, yo algo en mí sentía que ya desde ahí, de verdad, no sé cómo puedo explicarles, pero yo desde ahí lo veía diferente. Comienzo a intentar darle pecho y no podemos. Él no se acomodaba conmigo y yo no me acomodaba con él. En esa habitación había llegado también una chica, digamos que en circunstancias muy similares a las mías, porque en su caso, el niño se le, ¿cómo se dice? Se clavó en la pelvis y ya le impedía caminar. Entonces ella llegó en silla de ruedas y también le hicieron una cesárea. Fue muy chistoso porque la situación era muy coincidente. Los niños pesaron lo mismo, midieron lo mismo, los dos eran niños y eso era pues una casualidad. El tema es que aquí empezamos a ver una diferencia muy grande. Mientras que su bebé comía y estaba pegado a su pecho todo el tiempo, el mío no. Mientras su bebé lloraba todo el tiempo, el mío no. Y no es que el mío estuviera dormido todo el tiempo, sinceramente yo recuerdo que era un bebé con los ojos muy abiertos, ¿no? Estaba como observando y escuchaba mi voz y empezaba a jalar su cuellito así hasta verme, hasta tener un contacto con mis ojos. Eso era para mí era muy chistoso. Estuvimos 5 días y yo sinceramente sentía mucho miedo porque en primera, no lo estoy pudiendo amamantar. Las enfermeras venían y me intentaban ayudar a sacarme más leche, a provocarme. Cuando me colocaban al bebé, el bebé lo intentaba buscar y se cansaba o no sé qué pasaba, pero no nos acomodábamos. Entonces empezó ahí una frustración mía también, de verdad. Entonces no pude descansar ni un solo momento porque el bebé de mi compañera lloraba todo el tiempo. Yo ahí ya me estaba preguntando qué estaba pasando, porque yo decía, ay, qué buen chico, no llora. Pero será normal. Yo ya desde ahí ya tenía unas preguntas en este sentido. Al final de esos 5 días, me acuerdo que una noche antes, mi compañera de cuarto no podía callar a su bebé. Y ella se puso a llorar junto con el bebé y me dijo, oye, yo siento que mi hijo tiene algo porque no para de llorar. Y el tuyo no ha llorado desde que estoy aquí. Pero yo ya me había dado cuenta de esto. Entonces yo decía, yo me estoy preguntando que por qué el mío no llora, que si a lo mejor tiene algo, y ella se está preguntando que si su bebé a lo mejor tiene algo, ¿por qué no llora? Bueno, esa es la primera sensación que yo tengo, que algo por ahí es diferente. Esa primer comparación. Cuando llegamos a casa, me doy cuenta que si yo cargaba al bebé, el bebé como que se movía, como que estiraba sus bracitos. No le encantaba los brazos. Entonces empecé a optar por ponerlo en lugares, en el sofá, en la cama, en la cuna, y yo veía que él se relajaba mucho. Pero cuando yo lo agarraba para darle de comer, comía, pero no me lo podía mantener mucho tiempo porque él se movía y como que el roce no le encantaba. Esa ya era otra señal, ¿no? De hecho, imagínense, a los 3 meses lo pusimos a dormir en su propio cuarto, en su propia habitación, solito, en la cuna. Y yo había leído N número de libros, había escuchado N número de consejos, y los pediatras te dicen que los bebés comen por lo general cada 3 horas. Ishti, mi hijo sinceramente no, pues no, al final de cuentas no succionó
no me provocó esa producción de leche y yo creo que se me fue como a los 2 meses. E intenté también la máquina, o sea, intenté lo que me dijeran, me tomé lo que me dijeran. Me acuerdo que me decían de México, tómate atoles, tómate cerveza, toma no sé qué, y yo intenté todo, pero no pasaba nada. Entonces comenzamos a darle fórmula, pero ahí desarrolló una alergia a los lácteos inmediatamente, sobre todo a la leche. Entonces se la cambiaron por leche de soya. Y eso fue lo que estuvo tomando, leche de soya. Y, o sea, no hacía más de ponerle yo la mamila en la boca y él se la tomaba de un jalón, de golpe, de golpe. Entonces yo me ponía horario para despertarlo, porque él no lloraba, ni se movía, ni nada. Entonces yo me paraba, lo despertaba y le metía la mamila. Así estuve yo, ¿qué les puedo decir? 3 meses, 4 meses, despertándolo, hasta que fuimos a una revisión con su pediatra y se me ocurrió decirle, oiga, ¿y hasta el cuánto tiempo tengo que dejar de despertarlo? Y me dijo, ¿y por qué lo despiertas? Y yo le dije, pues es que para darle de comer cada 3 horas. Y me dice, no, si tu bebé no se está despertando en las noches, no tendrías que despertarlo. Y dije, ah, bueno. Y a partir de ese momento yo ya no lo despertaba en las noches, o sea, ya intentábamos dormir de corrido. Y él siempre lo logró, siempre, siempre dormía. O sea, es que en su conducta no parecía tanto un bebé, porque él se ponía como que estaba despierto durante el día y por eso dormía toda la noche. O comía y dormía, pero con una rutina muy, muy bien estructurada. Y pues para mí eso era genial. O sea, yo como un bebé voy a presumir siempre que fue el bebé más maravilloso. Después empezaron a pasar más cosas. Por ejemplo, cuando empezó a gatear, de repente le veía cortaditas o le veía un moretón. Y yo decía, ay, ¿por qué no lloró? ¿O por qué no? O una vez estaba muy, muy pequeñito, como, no sé, 5 meses, y fuimos a la iglesia y íbamos con su carriola. Recuerdo que yo estaba escuchando la homilía y lo tenía cargado y decidí ponerle en la carriola. Entonces, sin ver, yo empecé a cerrar el cinturón de seguridad de la carriola. Pero no, como yo no estaba poniendo atención en la carriola, estaba poniendo atención al frente, no me di cuenta, intenté apretar más fuerte hasta que sentí como que un jalón. Y me di cuenta que uno de sus deditos está morado porque yo justo estaba apretando ahí. Y él no hizo nada más que el jalón. Mi suegra se dio cuenta, mi esposo se dio cuenta y ahí también otro foquito rojo. ¿Por qué no hizo nada? Cualquier otro niño con mucho menos esfuerzo hubiéramos causado el llanto sin parar. Entonces ya eran moretonas y no sabíamos dónde, ya habíamos tenido esa experiencia también. Si hacía pipí tampoco lloraba. Me decía a veces mi mamá, no lo cambies tan seguido para que él vaya sintiéndose mal y te avise. Pues no, yo creo que le pude haber dejado el pañal todo el día y él no me iba a avisar. Cuando a los bebés les empiezas a dar cosas para que las agarren, sonajita o el plátano o la galletita para que la coman, y mi hijo mantenía su mano así, no le ponías algo aquí y no cerraba la mano. Entonces eso también, o sea, te acercaba la boquita pero no cerraba su mano. Eso también a mí me desconcertaba un poco. Los juegos, la pelota, intentabas jugar con el pelota y no reaccionaba, pero sí le gustaban, por ejemplo, los juegos donde había luces. Teníamos un pianito que le ibas tocando la tecla y cambiaba de colores. Teníamos una guitarra y si tenía colores y música, se podía pasar todo el tiempo ahí. Entonces, digamos que juegos comunes
pues tampoco los hacía. Eh, Eso fue, digamos que su etapa más primaria de bebé. Porque ya cuando empezó a levantarse, por ejemplo, no metía sus manos para agarrarse de las cosas e impulsarse, sino con sus piernitas solitos se levantaba de la fuerza de las puras piernas. Tenía un gimnasio y en ese gimnasio también se agarraba y se levantaba así súper fácil. Entonces había cosas que decíamos, wow, es que este chico tiene mucha fuerza, es súper inteligente. Yo le decía a mi mamá, mamá, es que sigue horarios así muy definidos y eso, y ella me decía, pues está bien porque tú le estás poniendo cuidado. Realmente les quiero contar que el entorno social siempre va a estar siendo positivo, los más cercanos. A mí me decían, Corina no tiene nada, está en un desarrollo normal, eh, va a pasar. Otra cosa, no balbuceaba como bebé, no hacía esos sonidos de bebé. Eh, Sus sonidos eran diferentes y como que hablaba en su propio idioma en las noches. Solamente en las noches lo oías, hable y hable y hable, pero era como con eso se arrullaba. ¿Qué más? También utilizaba los juegos, no los utilizaba como se deberían de utilizar. Por ejemplo, me acuerdo de un juego que tenía unas bolitas y cada bolita la apretabas, era de diferente color, hacía diferente sonido y salían como de un bote de basura un gato, un perro, un pollo o una rana. Entonces él, en vez de ver el juego así como iba, no, se acomodaba y a lo mejor lo aventaba al revés para que brincaran todos al mismo tiempo, ¿no? Como que nunca siguió un juego como tendría que ser. También pasó en el caso, íbamos a nadar, que teníamos una clase que era mamá y bebé juntos. Y, o sea, era imposible. O sea, mientras todas las mamás iban a la derecha, yo iba a la izquierda porque él hacía todo lo contrario. No imitaba, no imitaba, no señalaba. Eh, Le hablabas por su nombre y sí, pero no tenía el contacto visual. Eso también fue muy determinante, que no tenía contacto visual. Te agarraba la mano si quería algo y te señalaba con tu propia mano, ¿no? Si quería algo, te llevaba con la mano y te la aventaba para que le dieras eso que te estaba pidiendo. Eso lo hizo durante mucho tiempo. También me di cuenta que si agarraba con la mano, no controlaba esa fuerza, era muchísima, pero los dedos por separado no tenía fuerza. O sea, no podía estirar los deditos, así, ¿no? Hasta la fecha le sigue costando trabajo. Es parte de su coordinación. ¿Qué más? Me traje mi me traje mi propio libro, que ya un día les platicaré de esto, porque en este libro hay un capítulo que dice características de mi hijo, y es justo el tema que estoy hablando ahorita. Y en uno también pongo aquí, dejen ver cuántos, el llanto de los niños le molestaba. O sea, si lloraba un niño, en vez de alejarse, se acercaba al niño y como que le ponían la mano o lo pescaba como para que se callara. Le ha molestado siempre el llanto de los niños. Y tuve la fortuna de tener dos grandes amigas aquí que tuvimos bebés al mismo tiempo. Entonces eso también para mí fue una gran ayuda porque tenía la comparación inmediata. O sea, yo observaba lo que hacían sus hijos y observaba lo que hacía el mío. Entonces me daba cuenta que definitivamente no íbamos por el mismo camino. No sabía interactuar con otros bebés o niños, que es normal hasta una edad. Y cuando, por ejemplo, íbamos a los lugares de juegos para niños que hay areneros, yo me ponía a hacerle castillitos, le llevaba las cositas para hacer heladitos, pastelitos, y él
absolutamente nada ganaba su atención. Él, donde fijaba su atención, básicamente era palomas, perros y niños corriendo. O sea, el movimiento. El movimiento para él era lo que atrapaba su atención. Pero los juegos, o sea, una pelota, la resbaladilla, el brincolín, o sea, no había manera. El columpio, es que nada le interesaba, nada, 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 nada le interesaba. También él babeaba muchísimo, o sea, muchísimo. Al principio me decían que era porque le estaban saliendo los dientes. Después empezó, o sea, ya tenía dientes y él seguía babeando. Y yo le ponía baberos y le ponía pañales así de tela. Se los tenía que cambiar hasta 6 veces al día porque se empapaba el pecho. Literal se empapaba el pecho. Eso, híjole, a mí me tenía muy, muy complicada. De hecho, hay un síndrome que es Angelman, que si lo han escuchado tiene que ver con eso, porque mi hijo tomaba muchísima agua y también hablaba mucho de la salivación y del comportamiento y el amor por el agua. Pero bueno, eso, mientras estaba buscando información, me salió ese síndrome y también llegué a pensar que lo tenía. No brinca, o sea, tampoco brincaba. Ya cuando los niños empiezan a jugar y a brincar, él tampoco brincaba. Uy, soplar las velas de un pastel hasta el sol de hoy le cuesta trabajo. Y ya tiene 13 años. Soplar las velas fue muy complicado. Tomar en popote. Ahora de vez en cuando lo hace, pero no es que le encante y ya más o menos le sale, pero no, o sea, esa succión. Después me enteré que era porque él tenía un problema, nació también con hipotonía facial de manos y de las palmas de los pies. Palmas de las manos y de los pies, perdón. Y rigidez en las otras partes del cuerpo, piernas y brazos. No podíamos salir con él sin agarrarlo de la mano, porque salía corriendo. O sea, si él veía un perro, iba detrás del perro. Si veía una paloma, iba detrás de la paloma. No emociones en el rostro. Ahora las ha ido aprendiendo, pero así. Era sonrisa o nada, ¿no? Intermedios no tiene. Entonces, ahora, hasta la fecha, o decir sí o no. La verdad es que ahora lo hacemos de broma, pero le cuesta todavía ese tipo de movimientos. Y también como que caminaba un poquito echado hacia enfrente, ¿no? Eso también. Muy poquito tiempo, pero de verdad, yo me acuerdo en una semana lo hizo 3 veces, yo creo, pararse de puntitas. Y también lo que hizo muy poquito tiempo fue girar en su propio eje. Porque pararse de puntitas, yo le empecé a decir, camina bien, y se le quitó. O sea, realmente no puedo decir que él haya caminado mucho de puntitas, pero sí pasó. O sea, les digo, pasó muy poquito. Y también el tema de girar en su propio eje, también pasó muy, muy poquito, muy poquito. Camina y arrastra los pies, hasta ahora también sigue arrastrando los pies. Y en ese momento ya era como que a veces está y a veces no está, ¿no? Se llegan a meter tanto en un juego o en lo que les gusta que pareciera que no están y que no te están oyendo, pero al pasar el tiempo te vas dando cuenta que no, que sí están y que sí te oyen y que sí saben. O sea que ojo con eso, porque sí están y no es que vivan en su mundo aparte. No, creo que hemos puesto esa etiqueta y hemos puesto eso como cierto, pero yo les puedo asegurar que sí están en este mundo y aquí. ¿Y qué más? También otra cosa, que si, por ejemplo, a mi hijo que le encantan las banderas, si una bandera estaba en vertical, la podía ver así, pero si estaba en horizontal, hacía la cabeza así, igual que la figura, de un lado o del otro,
para verla como él quería verla. Giraba, ya les dije esto. También ya les comenté que tampoco intentaba trepar o, por ejemplo, yo veía niños que les gustaba mucho subir escaleras y luego aventarse y luego trepar y las cuerdas. No, no, nada de esto. Pues bien, esto es lo que les quería comentar acerca de las características o de lo que yo vi que era diferente en mi hijo. Y lo que me hizo, todos estos les podemos dar foquito rojo que te van diciendo que hay algo, hay algo. Y entonces, para mí, este algo comenzó desde el día 1, como ya se los expliqué, pero para ti pudo haber comenzado a los 2 años y medio. Yo he escuchado un montón de testimonios y por eso es un espectro. No sabemos de dónde sale, ni cómo apareció, ni dónde llegó. Lo que sí sabemos es que es un camino que, si bien no es fácil, pero es un camino que a mí me ha dado mucho, me ha enseñado mucho y que yo dije sí a caminarlo juntos. Y espero que tú también digas sí a caminarlo junto con tu hijo, hija y con nosotros para hacer crecer ahora esta comunidad y para apoyarnos, porque yo voy a seguir diciendo que el autismo no es el fin de la vida ni de tu vida, es el inicio de una gran historia de amor. Muchísimas gracias por quedarse aquí hasta el final. No olviden de compartirlo, poner sus comentarios y seguir creciendo. Por favor, es importante alzar la voz y darnos cuenta de que si alzamos la voz, vamos a poder llegar a un rumbo mejor. Saludos, nos vemos pronto. Bye.